Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Edificando tu Vida, con Elianta Coronado. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, con repetición 7 de la noche. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Salmos 25:5. Comenzamos. Gracias por sintonizarnos en Radio Fuente de Vida 98.5 FM. Mi nombre es Elianta Coronado. Quiero darte la más cordial bienvenida al programa Edificando tu Vida en Cristo. Hoy continuamos con el recorrido por los 66 libros de la Biblia. Nehemías, segundo libro de Esdras. La Biblia es única entre los libros del mundo. Han transcurrido siglos desde su lanzamiento y todavía sigue vigente. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 en forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro o el conjunto de libros más traducido de la historia. La Biblia es diversa en temas y géneros literarios, pero transmite una historia unificada, un mensaje que culmina en la persona y la obra de Jesucristo. En este recorrido de la Biblia, estudiaremos las características de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Aprenderemos el texto y término clave de cada libro, el resumen en una sola frase, el contexto histórico, el mensaje de Dios y cómo encaja cada libro en la historia de Dios. Si quieres saber más acerca del libro de Nehemías, segundo libro de Esdras, te invito a que estés atento y escuches el programa hasta el final. Antes de comenzar, oremos a Dios para que nos edifique a través de su palabra. Señor, te damos gracias por regalarnos una nueva oportunidad para estudiar tu palabra y aprender más de ti. Padre amado, te pido que escudriñes mi corazón, muéstrame lo malo que hay y purifícame, como dice tu palabra en Salmos 19:12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de todas esas faltas ocultas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Dios que creó el mundo con su palabra ha hablado su verdad sobre la vida a través de la Biblia para que conozcamos lo que Él se propone en este mundo y cómo podemos vivir para dar gloria a su nombre. La Biblia es la base para entender lo que somos y lo que debemos hacer en este mundo. En Marcos 4:3 al 20, Jesús utilizó la parábola del sembrador para describir los diferentes niveles de receptividad de las personas hacia la palabra de Dios. Algunas personas tienen corazones endurecidos como un camino muy transitado. La palabra de Dios no llega a estos corazones. Otros tienen un corazón superficial que parece abierto a la palabra de Dios. La palabra viene y responde, pero cuando las cosas se ponen difíciles, las presiones de la vida prevalecen sobre los principios de la palabra de Dios y la vida espiritual se marchita. Un tercer tipo de personas se vinculan más profundamente con la palabra de Dios, pero las preocupaciones y el deseo de las cosas de este mundo ahogan en ellos la palabra. Por último, están los que reciben la palabra con el corazón como un campo bien arado. Esta es la imagen de una persona totalmente receptiva a la palabra de Dios y su palabra produce en ella un crecimiento exponencial de la vida espiritual. ¿Cuál de estos 4 escenarios ejemplifica tu relación personal con Jesús? Mi objetivo con este recorrido por los 66 libros de la Biblia es que juntos aprendamos más acerca de la palabra de Dios y que tengamos una mejor comprensión de la lectura. Mientras más conocimiento tenemos del contexto, más eficaz será la comprensión de la lectura de cada uno de los libros de la Biblia. Una vez que nuestros corazones sean receptivos a la palabra, podremos oír las motivaciones que nos ofrece la Escritura. Leemos la Biblia para tener una relación personal con Dios, experimentar un gozo constante, discernir nuestros pensamientos y motivaciones, guardarnos del pecado, conocer la verdad y pensar con claridad de lo que Dios dice que es valioso. Experimentar la libertad, la gracia, la paz y la esperanza de Dios. La palabra Biblia deriva del término griego biblos, libros, y se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento forman el canon de las Sagradas Escrituras. Canon originalmente quería decir caña y pasó a significar regla o vara para medir.
En este sentido, la Biblia es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. El concepto de canon y el proceso de canonización se refieren al momento en que los libros obtuvieron la condición de sagradas escrituras, los patrones de autoridad para la fe y la práctica. El día de hoy les voy a compartir del libro de Nehemías, segundo libro de Esdras, el texto y término clave de este libro, el resumen en una sola frase, el contexto histórico, el mensaje de Dios y cómo encaja este libro en la historia de Dios. Nehemías. El libro lleva el nombre del personaje principal. En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías eran inicialmente un solo libro. Las Biblias en español siguen la división hecha por Jerónimo, traductor al latín, quien nombró a las dos partes Esdras y Nehemías. Otros han utilizado los títulos de 1 y 2 de Esdras. ¿Cuál es el versículo clave de este libro? Nehemías 6:15. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. ¿Cuál es el término clave del libro de Nehemías? Muros. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros estaba indefensa ante sus enemigos. Para Jerusalén, el tener una vez más sus muros terminados era evidencia del favor divino y significaba que los habitantes podían continuar su vida con cierta seguridad. ¿Cómo se resume en una sola frase este libro? A través del liderazgo de Nehemías, Dios permitió a los israelitas reconstruir y dedicar los muros de Jerusalén, así como renovar su compromiso con Dios, su pueblo del pacto. ¿Cuál es el contexto histórico original del libro de Nehemías? El autor y fecha de escritura de este libro es desconocido, tal vez Esdras cerca del 430 a.C. El público inicial y destinatario: los israelitas en Jerusalén después de su regreso del exilio. Lo que motivó originalmente la escritura de este libro no está claro. El autor podría haber sido testigo ocular de todos los acontecimientos de Esdras-Nehemías, ya que estos abarcan alrededor de un siglo. Sin embargo, pudo haber visto todos los acontecimientos relacionados con los ministerios tanto de Esdras como de Nehemías. El autor entretejió con habilidad sus fuentes y conformó un relato poderoso de la provisión y protección de Dios para su pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Dios en el libro de Nehemías? El propósito de este libro, puesto que este libro era originalmente la segunda mitad de una sola composición, el propósito de los libros que ahora se conocen como Esdras y Nehemías puede ser considerado en conjunto. Esta obra continuó la historia de Israel en el punto donde Segunda de Crónicas terminó. Les mostró a los israelitas que habían regresado a su tierra, que ellos seguían siendo el pueblo de Dios a pesar de los años del exilio y de las dificultades que habían experimentado desde su regreso. Dios estaba obrando a través de reyes paganos como Ciro y Artajerés. Esdras capítulo 1 versículo 1 y capítulo 7 versículo 27, para provocar el retorno del exilio y la reconstrucción del templo. Dios había trabajado para traer nuestros devotos Esdras capítulo 7 versículo 9 y gobernantes fuertes Nehemías capítulo 2 versículo 12 para ayudar a su pueblo. Desde una perspectiva más amplia, el segundo templo, la comunidad judía y una Jerusalén estable fueron circunstancias importantes para la venida de Jesús más de 4 siglos después. El pueblo de Dios que hoy estudia los libros de Esdras y Nehemías debe hacerlo con los propósitos originales en mente. Haciendo un resumen a primera vista del libro de Nehemías, podemos decir que Nehemías ocupaba el distinguido cargo de copero del rey persa, capítulo 1, versículo 11. Al comienzo del libro, los visitantes que llegaban a Susa informaron a Nehemías que los muros de Jerusalén habían sido derribados. Nehemías se disgustó tanto que lloró e hizo duelo por algunos días, capítulo 1, versículo 4. Su dolor condujo a la confesión, capítulo 1, versículos 5 al 11. Artajerés leyó la depresión en el rostro de Nehemías e indagó sobre el motivo de su tristeza. Antes de responder a la pregunta del rey, Nehemías oró. Entonces le contó el motivo de su tristeza y solicitó que le permitiera ir a Jerusalén y ver en las condiciones que se encontraba con sus propios ojos. Artajerés le concedió su petición. La primera acción de Nehemías en Jerusalén fue inspeccionar los muros durante la noche, capítulo 2, versículo 15. Luego convocó a una reunión y convenció a la gente sobre la necesidad de un programa de construcción.
Fue un excelente líder que demostró conocimientos de ingeniería y una brillante capacidad de organización. Capítulo 3. De ese modo, dio inicio al trabajo. Los problemas surgieron tanto de forma interna como externa. Sanbalat, Tobías y Gesén intentaron detener la tarea, pero no tuvieron éxito. Capítulo 4. El problema interno era económico. La edificación de los muros provocó una escasez de mano de obra. Las fincas se hipotecaron y se impusieron altas tasas de interés. Nehemías corrigió el problema e incluso dio ayuda financiera a los necesitados. Capítulo 5. Cuando Nehemías entraba en la última fase de la construcción, Sanbalat y otros no judíos hicieron varios intentos para persuadir a Nehemías a abandonar el trabajo con la intención de hacerle daño y evitar que terminara a las puertas de la ciudad, pero fracasaron. Nehemías demostró ser una persona de voluntad firme y audacia inusual. El muro se terminó en 52 días. Capítulo 6, versículo 15. La dedicación del muro se describe en el capítulo 12, versículos 27 al 43. El clímax teológico del libro de Nehemías y de la vida de Esdras es el gran avivamiento, capítulos 8 al 10. Las personas se reunieron y pidieron a Esdras que leyera el libro de la ley de Moisés, capítulo 8, versículo 1. El libro probablemente era el Pentateuco, Torá o algunas partes del mismo. Esdras leía y otros ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Capítulo 8, versículo 8. Estos probablemente se traducen del hebreo al arameo, el idioma que se hablaba comúnmente. Se produjo un gran festejo y celebración, la fiesta de los tabernáculos. Los resultados fueron impresionantes. Por una cuarta parte del día, ellos confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Capítulo 9, versículo 3. Su oración dio lugar a la acción. Se separaron de los pueblos circundantes para obedecer la ley de Dios. Capítulo 10, versículo 28. Y se divorciaron de sus cónyuges extranjeros. Hicieron una larga oración de confesión. Capítulo 9, versículos 6 al 37. Las personas respondieron: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Capítulo 9, versículo 38. Los firmantes y los términos del pacto quedaron registrados. Capítulo 10. Nehemías no estaba satisfecho con la escasa población de Jerusalén. Él hizo una propuesta ingeniosa. Echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Capítulo 11, versículo 1. El capítulo final de Nehemías cita las reformas realizadas durante la segunda visita a Jerusalén, aproximadamente en el año 432 a.C. Él expulsó un gentil a quien se le había permitido vivir en el templo, restauró la práctica del diezmo para sustentar los levitas, corrigió la falta de obediencia de los que compraban y vendían en el día de reposo y trató abiertamente con los que se habían casado con extranjeros, gente que no estaba en una relación de pacto con Dios. La veracidad del libro de Nehemías, la existencia de los 3 oponentes de Nehemías, Sanbalat, Honorita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, ha sido confirmada en otras fuentes aparte del relato bíblico. Sanbalat es mencionado en una carta de Yedaniah y sus asociados dirigida a Bigvai, gobernador persa de Judea durante el año 17 del reinado de Darío, en el 408 a.C. La carta pide ayuda para la reconstrucción de un templo a Jehová en la fortaleza de Yeb, en Egipto. En ella se menciona que una petición similar ha sido hecha a Adolías y Semelías, hijo de Sanbalat, gobernador de Samaria. A principios de la década de 1990, a unos 24 kilómetros 15 millas al sureste de Amán, Jordania, un equipo de arqueólogos de Jordania y Francia encontraron una serie de cuevas cerca de algunos edificios en el siglo II a.C. La entrada a una de las cuevas lleva una inscripción con el nombre Tobías en arameo. Tobías, el amonita, era parte de una familia de esta región.
El tercer oponente de Nehemías, Gesén el árabe, se menciona en una inscripción en algunos cuencos de plata encontrados en el delta oriental de Egipto, fechados hacia el siglo V a.C. En la inscripción se puede leer lo que Cuainú, hijo de Gazamú, rey de Cedar, trajo como ofrenda a Hanlat. Hanlat era una diosa egipcia. Gazmú es Gesén el árabe. Cedar fue uno de los 12 hijos de Ismael, hijo de Abraham. ¿Cómo encaja el libro de Nehemías en la historia de Dios? Cristo en el libro de Nehemías. Nehemías fue un líder clave en la restauración del pueblo de Dios de Babilonia a Jerusalén. Hizo un llamado a demostrar una lealtad incondicional al trabajo en cuestión, de la misma manera que lo hizo Jesús cuando expresó: el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en contra mía. Lucas 11:23. Principios básicos de la cosmovisión cristiana. La enseñanza sobre Dios en el libro de Nehemías. Dios a favor de su pueblo para que sea capaz de lograr sus propósitos. Él obra a través de reyes y envía buenos líderes como Esdras y Nehemías. Además, Dios no cambia a pesar de los cambios que ocurren en las circunstancias de su pueblo. El mismo Dios que se dignó a revelarse a sí mismo 1000 años antes en el monte Sinaí, como el Dios que hace pactos aproximadamente en el año 1446 a.C., todavía quería que Israel estuviera en una relación de pacto con él. Capítulo 10, versículo 29. La enseñanza sobre la humanidad en el libro de Nehemías muestra que en realidad solo hay dos clases de personas: los que se oponen a Dios y sus propósitos y los que se identifican con Dios y sus propósitos. De la misma manera evidente, en este libro como Levítico, encontramos el concepto de que la santidad de Dios requiere que su pueblo redimido viva de diferente manera a los paganos que lo rodean. A pesar de que Esdras y Nehemías cumplen diferentes roles personales, cada uno ilustra a alguien totalmente comprometido con Dios y a quien Dios usó para lograr los propósitos del reino. La enseñanza sobre la salvación en el libro de Nehemías enseña la doctrina de la salvación de forma tan clara como cualquier libro del Antiguo Testamento. No existe en este libro una confesión de pecado más profunda en el ámbito de comunidad que la de Nehemías en el capítulo 9. La salvación significa reconocer y apartarse de la maldad para aferrarse firmemente a Dios. ¿Cuáles son las características literarias en el libro de Nehemías? El libro de Nehemías tiene las secciones más largas en primera persona, donde el escritor utiliza yo y mí más que en cualquier otro libro narrativo en la escritura. Los capítulos 1 al 7 y capítulo 12, versículo 27 al capítulo 13, versículo 30 parecen ser copiados de las memorias de Nehemías. El material en los capítulos 8 al 10 habla de la predicación de Esdras, que constituye un material adicional de un testigo ocular si Esdras en efecto escribió esta obra. En la Biblia hebrea, Esdras-Nehemías fue colocado en la tercera sección de los escritos del Ketubín, en lugar de la ley de los profetas. Muchos estudiosos de la Biblia creen que 1 y 2 de Crónicas, originalmente un solo libro, y Esdras y Nehemías fueron compuestos por un mismo autor, designado como el cronista, tal vez el propio Esdras. Todos los libros tienen una perspectiva postesílica común, comparten una inclinación a presentar listas, les gusta describir las fiestas israelitas y se centran en gran medida en el templo y los trabajadores del templo, sacerdotes y levitas. También comparten características inusuales del vocabulario, tales como llamar al templo la casa de Dios más de 60 veces en estos libros, y la referencia a la referencia de los posteros, guardas de la puerta, más de 30 veces. Además, el final de Crónicas es igual al comienzo de Esdras. Un principio a seguir en la vida que nos enseña el libro de Nehemías: confesión y arrepentimiento. Capítulo 9, versículo 38 y capítulo 10, versículo 28 al 29. Cuando descubrimos áreas específicas en nuestra vida que no están en armonía con la voluntad de Dios, debemos confesar nuestros pecados y responder con corazones arrepentidos. Con este principio a seguir, culminamos con el resumen del libro de Nehemías.
Quiero animarte antes de terminar el programa a que le entregues tu corazón a Jesús. Deja que Él transforme tu vida. Toma hoy la decisión que puede cambiar tu historia y el destino de tus futuras generaciones. Te invito a orar conmigo si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón o si deseas comprometerte con Él nuevamente. Señor, admito que he pecado. Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Reconozco que moriste y también resucitaste para pagar por mis pecados. Confío en tu amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias por perdonar mis pecados. Te pido que derrames tu gracia y sabiduría sobre mi vida y que yo pueda expresarle a los demás el amor que tú me has dado en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tómate un tiempo para reflexionar en la decisión que acabas de tomar. Bien sea si recibiste a Jesús en tu corazón por primera vez o si decidiste comprometerte hoy con Él nuevamente. Recuerda que debes ser intencional y debes buscar tener un momento a solas con el Señor diariamente. La única manera de alimentar y madurar nuestra relación con Dios es a través de la oración y meditar en su palabra. Si hiciste esta confesión de fe o si tienes alguna duda que te impida dar este paso de fe, envíame un correo electrónico a edificandotuvidaencristo@gmail.com. La próxima semana continuamos con el recorrido por los 66 libros de la Biblia, libro de Esther. Te invito a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube en Radio Fuente de Vida AGS. Allí podrás escuchar los mensajes de todos los programas. Quiero que sepas que no estás solo, tú le importas a Dios. Tenemos un equipo de oración a tu disposición, así que déjanos saber cómo podemos orar por ti y guiarte en tu crecimiento espiritual. Muchas gracias por sintonizarnos en Radio Fuente de Vida 98.5 FM. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Edificando tu Vida con Elianta Coronado. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.